En el punto 1 tienen varias operaciones. Hay unas operaciones de suma, otra que se llama una combinación lineal de matrices, porque en realidad es suma de matrices, pero matrices que a su vez tienen que ser multiplicadas por un escalar, ¿sí? Y después está multiplicación de matrices entre sí. Bueno, para poder hacer esto, que es la suma, para la suma, ustedes tienen que tener, la condición es que las matrices tienen que ser de igual tamaño. Matrices de igual tamaño. Si no son de igual tamaño, no van a poder sumar. Matrices de igual tamaño. Misma cantidad de fila y misma cantidad de columnas. Entonces, bueno, acá por ejemplo, pide sumar la que es A más, la matriz A más la matriz B. Bueno, como ven son matrices de 2 por 2, o sea, A es de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, y B también tiene 2 filas por 2 columnas. Así que se pueden sumar, ¿sí? Y la suma es la suma de los elementos correspondientes, o sea, se suma el elemento de la posición 1, 1 con el de la matriz A con el elemento de la posición 1, 1 de la matriz B. Entonces, A más B acá va a ser otra matriz también de 2 por 2, y entonces 1 más 3, ahí queda 4 en ese, ¿sí? Ahora, tengo que sumar este, voy haciéndole para que vean, ahí un cuadrito para que vean, se suma cuadrito con cuadrito. 2 más 2, 4. A ver, a este, ¿qué le vamos a hacer? Un triángulo. Este triángulo se suma con este triángulo, o sea, de las posiciones equivalentes, ¿no? De la misma posición. Acá sería la fila 2, columna 1, fila 2, columna 1. Entonces, 3 más menos 1 queda 2. Bueno, y ya el otro lo dejamos sin redondear. 4 más 3, 7. Así que bueno, eso es todo lo referido a la suma de matrices. Tienen que ser, para poder sumarlas, tienen que ser de igual tamaño. Y después, cómo se calcula la suma es ir sumando los elementos correspondientes o equivalentes entre sí, por posición. Bueno, ahí ya tienen dos sumas más. Habría que ver, miren, esta, por ejemplo, después dice D más E. D más E. Bueno, esta tiene 3, y esta, o sea, 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, y este también tiene 3 filas, 3 columnas, así que se puede sumar. Esta sí se puede sumar, entre estas dos, ¿sí? Pero después les dice sumar la A más la C. A más C, sería este de acá. Entonces acá vamos a poner, no son de igual tamaño, no se pueden sumar. No se pueden sumar porque son de igual, claro, tamaños distintos. Tamaños distintos. ¿Estamos? Este es de 2 por 2 y este es de 2 por 3. Entonces no se puede sumar. Bien, entonces les queda practicar a ustedes con la suma de las matrices acá de 3 por 3, que es un poquito más extra. Lo de la... ¿Por qué no se pueden sumar? No se puede volver a sumar porque... ¿Cómo se hace? Tenés que ir sumando. Acá este elemento está en la posición 1, 1. Se suma con el 1, 1 de la otra matriz. Se suma con el 1, 1. Por eso acá le dice el círculo se suma con el otro círculo, que es el elemento que está en la misma posición que este en la otra matriz. Acá después este le dice un cuadrado alrededor. No, este con este. Así, este más este. Así. Ahora, este más este, así. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque están en la misma posición. Está en la posición fila 1, columna 2. Este está en la posición fila 1, columna 1. Este está en la fila 1, columna 2. Y acá, este está en la fila 1, columna 1. Entonces, por eso se suman, porque tienen los mismos subíndices, digamos, de fila y de columna.
¿sí? Yo ahí lo marqué un poquito, a ver, lo voy a agrandar ahí. Lo marqué para que lo vean, le fui remarcando con una figura distinta para que vean quién se suma con quién. Y el criterio es el que esté en la misma posición en la otra matriz, ¿sí? Por eso es un elemento de una posición con el elemento de la otra matriz que está en la misma posición que él, ¿sí? Bueno, acá está, ahora lo podemos hacer asimilar, lo vamos a hacer. Este dice 3A más 5B. Bueno, para poder hacer esto, A y B tienen que ser del mismo tamaño, porque en definitiva lo que hay acá es una suma, además de otra operación que es de multiplicar la matriz por un número, ¿sí? Por un escalar, se dice. Pero entonces, para poder calcular esto, también tienen que ser del mismo tamaño las matrices, ¿sí? A y B son del mismo tamaño. Entonces acá lo vamos a desarrollar un poquitito más por separado. Vamos a poner, esto se resuelve así. 3 por la matriz A. Ya pongo cuáles son los elementos de la matriz A. 1, 2, 3, 4. Más 5 dice por la matriz B. No, no pongo la matriz B, pongo los elementos ya. ¿En dónde? ¿Es encima? ¿No? ¿Vos decís acá como un deshacer? Bien. Bien, bien. Lo probamos la próxima, seguro voy a, me voy a equivocar de nuevo. La matriz B es 3, 2, menos 1, 3. ¿Cómo se resuelve esto? Primero se multiplica cada matriz por el escalar que está ahí. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, cada uno de los elementos de la matriz hay que multiplicarlo por 3. Cada uno de los elementos de la matriz por 3. A ver, lo voy a hacer más grande para que lo vayan viendo mejor. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. ¿Queda claro? Entonces es como que hice la distributiva del 3 para cada uno de los elementos. Se multiplica, ¿sí? Ahora lo mismo hay que hacer con la matriz B, que se multiplica por 5 cada uno de los elementos. Entonces va 5 por 3, 15, 5 por 2, 10. Acá quedaría menos 5 y 15. Bien. Eso es multiplicar una matriz por un escalar. Y ya finalmente después, o sea, esa operación tiene prioridad. No puedo hacer la suma sin haber hecho antes la multiplicación de la matriz por el escalar. Y ahora ya se suman, ¿ves? Entonces se va a sumar este elemento con este elemento. Sí. ¿Cómo decías? Hacer... Ya calcularlo directamente. Sí, sí, vos ya tenés ahí antes. Sí, sí, sí. Bueno, 3 más 15, 18. A este le vamos a hacer este cuadrito es con este, ¿sí? 16. A este le habíamos hecho triángulo. Es como, no es que tienen que hacer esto, ¿no? Sino que es para marcarles ahora a ustedes qué es lo que estoy sumando. 9 menos 5, 4. Y 12 más 15, 27. Ahí, esa es la matriz resultado, ¿sí? Así es como se hace esto, que sería como una combinación lineal. Es parecido a lo que hacíamos con los vectores, sino que ahora es con las matrices. Es más, en algunos autores, alguna bibliografía considera, por ejemplo, a las matrices como un conjunto de vectores, ya sea que el vector esté por fila o esté por columna, decimos una matriz es un conjunto de vectores, ¿sí? Por eso es que la operación también se parece. Bueno, ahí tenemos entonces suma, combinación de vectores. Se puede hacer la resta, en vez de la suma se puede hacer la resta. Entonces, bueno, lo mismo, tiene que tener igual tamaño y se resta el elemento de la matriz A menos el elemento de la matriz B, ¿sí? Se puede hacer la resta.
Y después viene la multiplicación de matrices, que, bueno, acá tienen otro que después van a tener que ver si se puede hacer. Creo que sí. Hay otro ejercicio para que ya ustedes lo practiquen, haciendo también esta combinación. Y de ahí lo que viene para acá, todo esto es multiplicación de matrices. ¿Sí? Estos son ejercicios de multiplicación de matrices. Y ahí es lo que vamos a ver a continuación. Multiplicación de matrices. Acá la condición para la multiplicación de matrices, la condición para multiplicar es la siguiente. Técnicamente, digamos, se dice que las matrices tienen que ser conformables. Si ven la bibliografía, va a decir matrices conformables. Ahora les explico de qué se trata eso. Conformables. No nos, no nos aclara nada eso a nosotros. Conformables tiene que ser así. Si usted tiene una matriz A de tamaño n por m y la quieren multiplicar con una matriz B, esa matriz B sí o sí tiene que tener tamaño como cantidad de filas m, que es la cantidad de columnas de la primera. Sí o sí, eso es lo que se tiene que... ¿Sí? Matrices conformables cuando la segunda matriz tiene la misma cantidad de filas que tiene de columnas la primera matriz. Acá puede ser otro número, m por p le pongo. Lo que necesitamos es esto, que la cantidad de filas de la segunda sea igual a la cantidad de columnas de la primera. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo acá si se puede hacer o no la multiplicación. Si se puede hacer. Acá, por ejemplo, le dice C por D. C por D. Entonces, la matriz C, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La matriz C tiene dos filas por tres columnas. Y vemos la matriz D. La matriz D tiene tres filas y tres columnas. Entonces, sí son conformables, ¿eh? Porque estos numeritos son iguales. ¿Sí? Y después, si eso se cumple, vamos a poder hacer la multiplicación y el resultado va a ser una matriz que va a tener los numeritos, digamos, de exteriores. El resultado va a tener dos filas por tres columnas, la matriz del resultado. ¿Sí? O sea que esta sí es conformable, ahora lo vamos a calcular. Ahora lo vamos a calcular a la multiplicación. ¿Queda claro entonces lo de cuándo son conformables, cuándo se va a poder hacer el resultado? ¿Cuándo se va a poder calcular la multiplicación? A ver, vayamos a resolver. Bueno. Se suele organizar en una forma así. Ya dijimos, ¿no? Entonces, acá tenemos C por D, era así. C por D nos están pidiendo. Por D. Dijimos que C tiene dos filas por tres columnas y D tiene tres filas por tres columnas. Son conformes. Entonces, eso nos va a dar una matriz P, le llamemos la matriz producto que va a tener como cantidad de filas las filas de la primera matriz, 2. Y como cantidad de columnas, ¿sí? Sale de ahí ese 2. Eso va ahí. Y como cantidad de columnas va a tener cuántas columnas tenga la segunda matriz.
O sea que ahí va 3. Ese es el tamaño de la matriz resultado que tenemos que obtener. Hasta ahí simplemente estamos planteando que si se puede hacer la operación, que es cuando estos numeritos sean iguales. Los números interiores, llamémosle. Y el resultado, el tamaño de la matriz resultado va a ser el de los números exteriores. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se pueden multiplicar las matrices. Acá les pido que presten atención. No, acá no es una. Acá va a ir la matriz C. Acá vamos a poner la matriz C. Entonces copio. Menos 2, 4, menos 1, 3, 2, 1. En este cuadrante vamos a poner la matriz D. La segunda matriz. Desde ya les digo que la multiplicación de matrices no es conmutativa, como los números. Uno dice 2 por 3 es 6, y 3 por 2 también es 6. O sea, si invierto el orden de los factores, el resultado de la multiplicación no se altera. Bueno, en las matrices eso no es porque probablemente si cambiamos el orden, capaz que ni se pueda hacer la multiplicación, porque ya dejan de ser conformables. En este caso, por ejemplo, C por D sí lo puedo calcular a la multiplicación. Pero si quisiera hacer C por D ya no se puede porque ya no me quedan los números iguales. ¿Se entiende? Porque si fuera C por D ya no queda conformable. Fíjense que si fuera así. Si yo digo D por C, D tiene 3 por 3 y C tiene 2 por 3, el tamaño. Ven que ahí ya no son conformables, ya no queda el mismo número ahí. O sea que no se puede calcular eso. Por eso es que la multiplicación de matrices no es conmutativa. O sea, depende del orden en el que estén las matrices. Y si se llegara a poder multiplicar, quizás no den la misma matriz de resultado. Bueno, copiemos lo de D. 3, 1, menos 1. 4, 5, 2, menos 1, menos 2, 1. Bueno, y acá va a ir la matriz P, la matriz producto, llamémosle, que va a tener 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Bueno, acá viene el tema de cómo se calculan los elementos de esa matriz producto. Seguro ya les han explicado en la teoría. Se multiplican los elementos, por ejemplo, para la posición 1, 1 acá, para la posición 1, 1, este numerito que va acá, se multiplican los elementos de la fila 1, ven que acá hay un 1, entonces se multiplica la fila 1 con la columna 1. ¿Sí? Acá yo lo voy a hacer como cálculo auxiliar. La fila 1, columna 1. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, hay que ir multiplicando el primer elemento de la fila con el primer elemento de la columna. Así que va a ir menos 2 por 3, más el segundo elemento de la fila 1 con el segundo elemento de la columna 1, más 4 por 4, más 4 por 4, más el tercer elemento de la primera fila con el tercer elemento de la primera columna. Bueno, en este caso son menos 1 por menos 1. Este con este. ¿Vamos? Entonces tienen que calcular eso. De acá tienen 16 más 1, 17, menos 6, 11. 11. Ahora vamos a seguir platicando con las otras posiciones para que vean cómo sigue el procedimiento. Es el mismo, sino que se va cambiando. Ahora tenemos que calcular la fila 1, columna 2.
¿Cómo van a hacer ese cálculo? Bueno, con los elementos de la primera fila de esta matriz por los elementos de la segunda columna de la segunda matriz. Entonces acá lo vamos a hacer en cálculos auxiliares como va. Fila 1, columna 2, toman la primera fila de esta matriz y la segunda columna de la otra matriz. ¿Sí? Entonces ahí va. Va. Menos 2 por 1, que sería este, pero ahora multiplicado con este. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Menos 2 por 1. Más 4 por 5. Más 4 por 5. Más menos 1 por menos 2. ¿Sí? Acá lo voy a dibujar con otro color para que vean. Verde, por ejemplo. Entonces ahora ya se multiplica este con este con este y este con este. ¿No? Esa es la multiplicación. O sea, si el elemento es de la fila 1, columna 2, ustedes tomen la primera fila de acá y la segunda columna de acá. Y eso nos da 20 más 2, 22, menos 2, 20. 20. ¿Sí? A ver, ahora practiquen ustedes de sacar el de la posición 1, 3. 1, 3. Esto es práctica, nomás con unos cuantos que practiquen ya le va a salir. 1, 3. O sea que se sigue tomando la primera fila de esta matriz, pero ahora con la tercera columna de la segunda. Bien, 2 por menos 1, más 4 por 2, más menos 1 por 1. 8, 10, menos 1, 9. 9. Bueno. A ver, vayan calculando ustedes los elementos de la fila 2. O sea que ahora ya van a tener que ir tomando estos valores y multiplicándolos con la columna 1, con la columna 2 y con la columna 3 respectivamente. Ya se considera la fila 2 acá inicialmente. Resuelvan eso. Y ya toman la fila 2. Multiplican los elementos de la fila 2 con la columna 1, después la fila 2 con la columna, o sea acá, ¿no? Para calcular, ahora va a ser elemento fila 2, columna 1. ¿Sí? Entonces, vamos a poner fila 2, columna 1. Ya no toman estos valores porque estos están en la fila 1. Ahora ustedes tienen que tomar los valores de la fila 2 y multiplicarlo en este caso, como el elemento, este está para la columna 1, tiene que ser, o sea, este está en la fila 2, columna 1. Entonces tienen que venir y buscar la fila 2 de acá y multiplicarlo con la fila 1 de la segunda matriz. Entonces queda 3 por 3 más este 2 por 4, 2 por 4, más 1 por menos 1. 9 y 8, 17, ¿no? Menos 1, 16, ¿así era? 16. Bueno. Esto es importante que lo practiquen y lo calculen bien, porque de esto seguro va a haber ejercicios. Ahora tienen que calcular el elemento de la fila 2, columna 2.
Entonces vuelven a tomar ahora la fila 2, pero ahora con la columna 2. Fila 2, columna 2. O sea que ahora va a ir 3 por 1, 3 por 1, más 2 por 5, más 2 por 5, más 1 por menos 2. Bueno, ahí tienen que hacer esos cálculos. Y ya anímense a hacer el tercero también. 2, 3. Vayan resolviendo eso. ¿Se entendió? ¿O hay alguien que tenga dudas? ¿Cuánto da? 2. Este dice que da 2 y este también da 2 por otro. Por otro. A ver, 10 a 11. 10 y 3 son 6. A ver, bueno, vamos a hacer control Z, control Z. Ahí está. Acá tenemos 10 y 3, 13, menos 2, 11. Bien. Acá entonces va un 11. 2. Bueno, ponemos. Bueno, ahí tienen entonces cómo se hace la multiplicación de matrices. No sé si quieren resolver otro. Lo dejamos. Hay varios temas que nos faltan. Bueno, A por B, que está más fácil. A por B y B por A, estos se pueden hacer. Estos se pueden hacer porque son de 2 por 2. Las matrices son cuadradas. O sea que se puede hacer en las dos. Después o sea, en los dos órdenes, ¿no? Primero A por después B, o primero B por después A. Pero habría que ver, no sé si da el mismo resultado. No sé si da el mismo resultado. Habría que encontrar para que vean lo de la... Bueno, y en este caso, es multiplicar tres matrices. Ahí hay que ver los órdenes de esas matrices, porque primero calculan C por D y el resultado de ese hay que ver si queda para poder multiplicarse con E. A ver, ¿me entienden? Acá C tiene, ahí vamos a ir viendo los tamaños. C por D, C tiene dos filas por tres columnas. Y D tiene tres filas por tres columnas. Bien, acá sí son conformables. ¿Sí? ¿No se ve ahí? Son conformables. O sea que esta primera multiplicación se puede hacer. Y eso nos va a dar, esto nos va a dar como resultado, o sea, y después veamos cuánto tiene E. E es 3 por 3. 3 por 3. Esta matriz nos va a dar de 2 por 3. Sí, sí se va a poder hacer. El resultado de esta es 2 por 3. El tamaño de la multiplicación. Vieron que cuando multiplican dos matrices da otra matriz. Bueno, esta tiene 2 por 3, se va a poder multiplicar con esta. Así que sí hay que hacerlo. Pero, o sea, sí se puede hacer. ¿Y cuál hicimos nosotros? C por D hicimos. Nosotros hicimos C por D. Entonces acá, como pide por E, ahora a esta matriz, que es la que ustedes acá, acá quedaba 2, ¿no? Esta matriz ahora hay que multiplicarla por la matriz E, dice acá. Por la matriz E. ¿Sí? O sea, las matrices se van multiplicando de a 2 por vez. Si ustedes tienen que multiplicar tres matrices, bueno, primero multiplican las dos primeras entre sí y el resultado de esas recién la multiplican por la tercera matriz. Entonces, en el caso nuestro,
En el caso nuestro sería multiplicar esta matriz ahora, la matriz P, o sea, ¿qué inciso era ese? El J. En el J, acá nos dice que teníamos que calcular C por D por E. Bien. Tiene que calcular esta multiplicación primero en caso que se pueda. A nosotros eso nos quedó la matriz P. La matriz P, que es la que calculamos acá recién. Y esa la multiplican por la matriz E. Y hay que ver si se puede multiplicar. P nos quedó de tamaño 2 por 3 y E tiene que quedar, es 3 por 3. O sea que sí se puede multiplicar. Sí se puede multiplicar, ¿por qué? Porque estos números interiores son iguales. Entonces, bueno, van a tener que multiplicar, y ahí ya lo pueden tomar como una práctica adicional. Toman la matriz que ya tenemos. A ver, voy a copiar primero la matriz. Acá nos quedó 11, 20 y 9. 16, 11 y 2. Y copian la matriz E. Voy a copiar así. Ahora agrandamos. Y ahora tienen que multiplicar estas dos matrices. ¿Sí? Quieren ir haciéndolo como cálculos auxiliares. La posición 1, 1. Toman la primera fila con la primera columna. Entonces, 11 por 1 más 20 por menos 1 más 9 por 0. Primera fila con la primera columna. 11 menos 20, o sea, es 20 menos 11 sería, pero con negativo, menos 9. Menos 9. Entonces ese va acá. Menos 9. Elemento 1, fila 1, columna 1. Ahora van calculando fila 1 con columna 2. Entonces, ahora consideren la segunda columna. ¿Sí? Tienen que ir cambiando cuál es la columna que multiplican. O sea, mantienen la primera fila, pero ahora con la segunda columna. Así que es 11 por 2 más 20 por 3 más 9 por 4. O sea, son los elementos de la primera fila, ¿ven? El 11, el 20 y el 9. Y cada uno se va multiplicando ahora con la segunda columna, el 2, el 3 y el 4. Bueno, acá tenemos 60, 22, 60 y 36, 96. Y después tiene un 8, 128, 118, 118 y acá dice ya 158. Bien, ya la idea es que vayan ustedes practicando para ir sacando. Ahí lo podemos dejar. Bueno, practíquenlo, terminen de calcular y controlamos a ver cómo les sale. Acá, fila 2 con oeste. Ese también da 110. A ver. ¿Da igual que el otro? Bueno, 118.
Y ahora para este ya tienen que multiplicar la fila 2, ¿no? Fila 2, 16 por 1, 16 menos 11, 5 queda acá. 5, bueno, este ya queda más complicado. Bueno, eso es multiplicación. A ver, yo voy viendo ya el siguiente ejercicio. Bueno, en este caso, del punto 2, bueno, es analizar analizar, dice si se puede hacer la operación y cuál sería el tamaño de la matriz resultado. Es lo que les estuve explicando, hace un rato. Vamos a poner acá. ¿Cómo puedo mover esto? Control Z. Bueno, lo tengamos ahí. Es para analizar los tamaños y si se puede hacer multiplicación. A por C dice. O sea, A es de tamaño 2 por 2. A es de tamaño 2 por 2. C es de tamaño 2 por 3. ¿Sí? Copia los tamaños, ¿no? O sea, cantidad de filas, cantidad de columnas de las matrices. ¿Se pueden multiplicar estas matrices? Sí. ¿Por qué? Porque estos números son iguales. Y el resultado entonces le vamos a llamar una matriz P que va a tener tamaño 2 por 3, que es este número y este número. Siempre es así, digamos, hay que fijarse ahí en esa ubicación. La matriz P va a tener 2 filas y 3 columnas. Ahora tienen que ver C por A. ¿Ven? C es de tamaño 2 por 3 y A es 2 por 2. No se puede multiplicar. No se puede multiplicar.
De eso se trata el ejercicio. Que hagan ese análisis nada más. Después acá dice si calculan o sea, ese producto y este producto y después hay que ver que los tamaños sean iguales. A por C dijimos que nos va a dar una matriz P1, le llamemos, de tamaño 2 por 3. ¿Sí? P1. Y hay que ver, y va a quedar, hay que ver esto, D por E ahora, si se pueden multiplicar eso. D por E, sí, porque son de 3 por 3 las dos. Es 3 por 3 y 3 por 3. Entonces se pueden multiplicar el resultado de esa matriz producto 2, de la matriz producto 2, es 3 por 3. 3 por 3. Y en este caso no se van a poder sumar, porque, o sea, porque después de multiplicar, la operación que está planteada es una suma. Y para poderse sumar tienen que ser de igual tamaño. Como no son de igual tamaño, no se pueden sumar. Entonces no se pueden sumar. No se pueden sumar. Bueno, eso es lo que van a tener que ver acá entonces. Acuérdense que la multiplicación, como con los números, tiene prioridad con respecto a la suma y la resta. O sea, si tienen productos, tienen que hacerlo antes que las sumas y las restas. O sea, acá tienen que, bueno, acá a la matriz B multiplicarla por 3, no cambia el tamaño, hay que multiplicarla con C. No es que C la puedo sumar con A y recién voy a hacer el producto, no, la prioridad la tiene la operación de multiplicación. ¿Sí? Como es con los números. Así que tengan eso en cuenta. Bueno, de eso se trata el punto 2. Analizar nomás si es posible hacer la operación y cuál sería el tamaño de la matriz resultante. Bueno, este también es de interpretación. A ver, lo comento así rápidamente. Dice, elabore conclusiones respecto al número de filas y de columnas que intervienen en la matriz y de la matriz resultado para que la operación sea posible realizar. En el caso de la suma de matrices dijimos que tienen que ser de igual tamaño. Para poder sumar, las matrices tienen que ser de igual tamaño. Y el resultado es otra matriz del mismo tamaño de las que se sumaron. O sea, si tengo dos matrices de 3 por 3, las puedo sumar y el resultado es otra matriz de 3 por 3. A eso se refiere. En lo del producto de matrices es lo que hablamos de eso, que sean conformables. Primero, para poder hacer la operación, tienen que tener, la segunda matriz tiene que tener igual cantidad de filas que la cantidad de columnas que tiene la primera. Y el resultado es otra matriz donde el tamaño tiene la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda. Así. A ver. A ver, lo voy a poner. Lo voy a poner en símbolos. Yo después ustedes lo llevan al lenguaje coloquial. Ejercicio 3. Así. O sea, el símbolo es como lo van a encontrar en todos lados. Si tienen A de tamaño n por n, n por m, llamemos, n por m, la matriz B también tiene que ser de tamaño n por m. N por m. O sea, no es que tienen que ser cuadradas las matrices, sino que tienen que ser del mismo tamaño las dos. ¿Sí? Y el resultado es una matriz S, le llamemos la matriz suma, que tiene el mismo tamaño que las que se suman. O sea, acá M, N y M pueden ser valores distintos. Pero bueno, tiene que ser el mismo entre las dos matrices que se suman. En el caso de A por B,
la matriz A, bueno, tendrá un tamaño n por m. Para que se pueda multiplicar con la matriz B, el tamaño sí o sí tiene, o sea, la cantidad de filas, este número tiene que coincidir con este. Tiene que ser el mismo ahí. M por, acá podrá ser P, le llamamos. Otro número. O sea, N, M y P pueden ser valores distintos. Pero bueno, se tiene que repetir el valor de M acá. La cantidad de filas de la segunda matriz tiene que ser igual a la cantidad de columnas de la primera matriz. Y el resultado, le llamemos la matriz producto, va a tener n filas por p columnas. O sea, hereda la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz. Y la de producto de una matriz por un escalar, ahí no hay restricción para poder hacer la operación. Entonces puede ser un escalar K por una matriz A de tamaño n por m. El resultado va a ser una matriz B que tiene el mismo tamaño de la matriz original, n por m. N por m. ¿Se entendió? Después ustedes lo pasan al lenguaje coloquial. Vamos al 4. Bueno, dice el 4. Esto ya es para que ustedes comprueben, ya saben cómo hacer la suma y el producto. Entonces prueben de sumar dos matrices. Háganlo rápido con algún ejemplo. A ver. A esto me refiero. Ejercicio 4. Nos inventemos cualquier matriz. Fácil nomás. Una matriz A. 1, 2, 3, 4. Y una matriz B. Vamos a poner 5, 6, 7, 8. Inventamos así dos matrices para probar. Entonces, tienen que hacer, por un lado, calculen A más B. A más B. Y después, por otro, para probar esto, si es conmutativo, que es lo que dice acá, ¿no? A más B y la otra prueben B más A. A eso se refiere. Bueno, en este caso les va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué sería? Porque acá tienen que hacer 1 más, sería 1 más 5, 1 más 5, 2 más 6, 3 más 7, 4 más 8. Así, esos son los elementos que se suman entre sí, ¿no? Así que les va a dar 6, 8, 10, 12. Bueno, si la suma es conmutativa, debería dar la misma matriz y va a dar porque cuando hacen, si ustedes quieren sumar B más A, entonces acá van a sumar 5 más 1, 6 más 2, 6 más 2, 7 más 3, o sea, es el elemento de B más el elemento de A, ¿no? Por eso estoy haciendo así. 7 más 3 y 8 más 4, que sería en el orden inverso al que sumaron primero, pero como la suma es conmutativa, va a dar conmutativo. O sea, 5 más 1 ahora es 6, 6 más 2 es 8, 7 más 3 es 10 y 8 más 4 es 2. Bueno, con ese simple ejercicio acaban de demostrar ustedes que la suma de matrices es conmutativa. ¿Sí? O sea, la suma de matrices
conmutativo. Bueno, y ahora es el producto de matrices. O sea que ahí van a tener que calcular A por B. Acá iría A. Después lo copio y ya agrandamos. 1, 2, 3, 4. Y B, 5, 6, 7, 8. Bien. Entonces acá sería, acá vamos a calcular A por B. A por B. Bueno, por supuesto, primero tienen que comprobar los tamaños, ¿no? Es 2 por 2 y acá es 2 por 2. Entonces, bueno, sí se pueden multiplicar porque este número es igual a este. Bien, A por B entonces. Bueno, si quieren lo seguimos haciendo en cálculos auxiliares. La posición 1, 1 va a ser 1 por 5 más 2 por 7. O sea, la primera fila con la primera columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto da 14, 19. 19. Ahora van la fila 1, columna 2. Traten de ir de manera organizada, digamos, si agarran la primera fila de acá, completen toda la primera fila. Entonces, la primera fila con la primera columna, después la primera fila con la segunda columna. Ahí va a ser 1 por 6 más 2 por 8. 16 y 6, 22. 22. Bueno, después tenemos 3 por 5. O sea, ahora fila 2, columna 1. 3. 3 por 5 más 4 por 7. 28 y 5, 33. 33. Y de la posición 2, 2, vamos. 3 por 6 más 4 por 8. 8 por 4, 32. Y esto sería 18, 50. 50 creo que. Bueno, en este caso, esa es la matriz. Ahora tendrían que probar con hacer en el orden inverso, o sea, poner acá B, 5, 6, 7, 8, y la 7 por 4, 28, y 15, tienes razón, 43. 43. Bien, si no, no íbamos a estar para... Bien. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, en este caso, de entrada, sí se pueden multiplicar porque son de 2 por 2. Se puede hacer la multiplicación de B por A, ¿no? Porque acá B tiene 2 por 2 y A también es de tamaño 2 por 2. Entonces siempre controlen que este número sea igual a este. Sí se puede. Ahora hay que ver si ven que no va a dar lo mismo. Por más que se pueda hacer, hay casos en los que no se va a poder hacer. Si pudimos multiplicar A por B, quizás no se pueda multiplicar B por A. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando las matrices no son de igual tamaño. ¿Sí?
como la que teníamos hace rato. Por ejemplo, si la matriz A es de 2 por 3 y la matriz B es de 3 por 3, como había un ejemplo ahí en el ejercicio anterior, ahí sí se pueden multiplicar, ¿ves? Sí se puede multiplicar. Sí se puede multiplicar. Pero si quisiéramos hacer con las mismas matrices, quisiéramos hacer alterando el orden, acá B tiene tamaño 3 por 3 y A tiene tamaño 2 por 3. Y entonces ahí ya no se puede multiplicar. Por más que sean las mismas matrices, con estos tamaños no se puede multiplicar. No se puede multiplicar. ¿Sí? Así que quizás la multiplicación no es conmutativa a veces porque no se puede multiplicar en el otro orden. Y como vamos a ver ahora que sí se pueden multiplicar, pero vamos a ver que el resultado es distinto. Por ejemplo, acá vamos a ver, en la posición 1, 1, ahora es 5 por 1, 5 por 1, más 6 por 3. 6 por 3, entonces me da 18 más 5, 23. Y listo. Ya no coincide con esto, me tendría que haber dado un 19 para poder decir que era conmutativa la multiplicación. Y ya no, ya me dio otro número, ya me dio 23. ¿Sí? Entonces no es la multiplicación no es conmutativa, la multiplicación de matrices, ¿no? Eso es lo que quería llegar ahí con el ejercicio 4. Bueno, ahora pasamos a la parte importante que tiene que ver con lo de las operaciones elementales. Y esta es la parte ejercicio 5. Bueno, dice, realice con la matriz D, vamos a copiar la matriz D. La matriz D supongo que se refiere a esta matriz. Bueno, este punto del práctico es para que conozcan las tres operaciones elementales por fila que hay para aplicar a las matrices y que son el corazón de los métodos de Gauss y de Gauss-Jordan, como vamos a ver, y que se aplican para determinar, por ejemplo, la matriz inversa, para resolver sistemas de ecuaciones lineales, o sea, son centrales, digamos, para lo que es el álgebra lineal, las operaciones elementales por fila, que es lo que vamos a ver en los ejercicios siguientes. Acá es solo como para mostrarles cuál es la metodología para aplicar cuáles son las operaciones elementales y cómo se las aplica en una matriz. Y después empezamos eh, a aplicarlas ya en otros ejercicios para la matriz inversa, para resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, empecemos. Eh, la primera, la primera operación elemental se suele denotar así. Por ejemplo, acá dice multiplicar la tercera fila por menos 1. ¿Sí? Entonces, se suele hacer así. Se puede decir la fila 3, porque dice la tercera fila acá, ¿no? La fila 3, en realidad, ahora
va a recibir, va a ser la fila 3 original, pero multiplicada por menos 1. Así como para que la vayamos, cómo se denota esto. Se multiplica la fila 3 por menos 1 y esa pasa a ser la nueva fila 3. Acuérdense que acá vamos a tener, esto sería la fila 1, esto es la fila 2 y esta es la fila 3. ¿Sí? Entonces, bueno, acá la matriz, la fila que se modifica es la fila 3. Entonces la 1 y la 2 la copiamos tal cual. 3, 1, menos 1, 4, 5, 2. Y ahora hay que calcular la nueva fila 3, que como es multiplicarla por menos 1, es básicamente cambiarle el signo. O sea que este menos 1 ahora va a ser 1 positivo, el menos 2 va a ser 2 positivo y el que era 1 positivo pasa a ser 1 negativo. ¿Sí? Ahí le aplicamos a esta matriz D, ahora le llamemos D1 a esta. Esta le podemos decir la D0, la inicial. ¿Sí? Ahora pasa a ser una nueva matriz que surge de la transformación por la aplicación de la operación elemental esta de multiplicar la tercera fila por menos 1. ¿Se entiende eso? ¿Estamos? Bueno. Bueno, veamos el punto B. Es fácil también. En este caso dice intercambiar las filas 1 y 3. Vamos a volver a tomar como referencia la inicial, ¿no? La D0. Después el método de Gauss-Jordan en realidad se van encadenando. Una operación elemental se aplica sobre el resultado de la operación elemental anterior. Pero acá para que lo vean más fácil, lo hacemos siempre sobre la matriz inicial. Entonces decimos, bueno, acá en la B, ¿cómo se simboliza esto de intercambiar filas 1 y 3? Bueno, se pone fila 1, fila 3, y se le hace así una flechita como en doble sentido. Entonces, eso simboliza que la fila 1 se intercambia con la fila 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda ahora? ¿Cómo queda la matriz cuando se la transforma por esa operación elemental? Bueno, entonces, esto, lo que era la fila 3 acá, va a pasar a ser la fila 1. O sea que va a ir menos 1, menos 2, 1. La fila 2 sigue igual. 4, 5, 2. Y lo que era la fila 1, como la estamos intercambiando, ahora pasa a ubicarse en la fila 3. 3, 1, menos 1. Esto es como para ir conociendo las operaciones elementales, viendo cómo se aplican, y hago una por vez. Son 3 operaciones elementales nomás. Esta que es muy fácil, intercambiar una fila con otra. La que vimos ahí que era multiplicar una fila por un escalar, que puede ser cualquier número, menos 0, pueden multiplicarla por cualquier otro número, ¿sí? A esa fila. Y ahora viene la tercera operación elemental, que es como la más compleja. Esta le llamamos la D1. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o no? Esto, la idea es que quede bien claro porque lo vamos a usar mucho en los otros ejercicios. De acá el resto del práctico es prácticamente aplicar operaciones elementales, así que por eso es importante que lo manejen bien. No es complicado. En este ejercicio sí, pero después el método de Gauss-Jordan no. Es la original y le aplicas una operación elemental y ya la siguiente operación elemental se aplica sobre esa que ya fue transformada previamente. Acá esto como es una presentación simplemente, lo estamos aplicando sobre la matriz original. En C dice sumarle a la fila 2 la fila 1 multiplicada, es así, miren. La fila 2 se le suma la fila 1, dice, la fila 1
multiplicada por 2. El 2 le ponemos acá adelante. ¿Y eso a dónde va a parar? Va a parar en la fila 2. Es la que se modifica. Esto quiere decir, a la fila 2 original le vamos a sumar la fila 1 multiplicada por 2. Esta es la operación elemental más complicada. A ver, veamos cómo se calcula. Acá lo primero que hay que tener en claro es cuál es la fila que se va a modificar. Entonces, las otras filas que no se modifican las copiemos igual. Acá dice que la fila que se modifica es la 2. Entonces, para no confundirnos, la 1 y la 3 ya la copiemos tal cual. Se copia la fila 1 de acá, de la original, ¿no? 3, 1, menos 1. Y la fila 3, que es menos 1, menos 2, 1. Esas no se alteran. Bueno, vamos ahora a calcular la que se va a modificar en la fila 2 con respecto a la original. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, a la fila 1, no cambia la fila 1, pero se la usa como auxiliar. El elemento de la fila 1 lo multiplico por 2, que es en este caso el escalar que está. O sea que 3 por 2 es 6, más el 4 que está en la fila 2 va 10. Después vamos, 2 por 1, 2, más 5, 7. Y menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Vamos de nuevo, sí. No, no, no. No sé cuántos hay, pero estamos bien. Sí. Bueno, ¿se entendió o vamos de nuevo? A cada elemento de la fila 1 lo tengo que ir multiplicando por este escalar, que en este caso vale 2, y le sumo ese resultado al elemento de la fila 2. Por eso hicimos 3 por 2, 6, más 4, 10. Ese es 10. 1 por 2, 2, más 5, 7. Y 2, perdón, menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Bueno, ahí si quieren practicar ustedes, a ver, hagan este que es el punto D, es lo mismo, pero con otras filas. A ver, dice el D. Lo importante acá es ver cómo le vamos a escribir. Sumarle a la fila 3, dice, la fila 3, la fila 2 multiplicada por menos 3, más la fila 2 multiplicada por menos 3. Y eso va a ser la nueva fila 3. La nueva fila 3. Bueno, o sea que la que cambia es fila 3. Bueno, está bien que no iba a tomar asistencia, pero no era para que se vayan ahí nomás. O sea, en realidad, ¿qué es lo que les digo? Lo que se perjudica, si no vienen, se van, son ustedes. O sea, yo voy a cobrar lo mismo. Haya uno, haya 50, vengan o no vengan, a mí me pagan el mismo sueldo. Después lo que, o sea, calculo que de algo deben servir las clases, entonces, ya hace tiempo que no es obligación estar acá. O sea, cada uno está porque quiere, porque eligió estudiar esto. Así que, ¿para qué le voy a tomar asistencia? Sí, administrativamente hay un requisito de que tienen que cumplir un mínimo de asistencia. No los está persiguiendo con eso. Más como ha cambiado el tema de la educación, que a veces es virtual, a distancia, asíncrono, pueden ver la clase después. Lo importante es acreditar los conocimientos, me parece más que acreditar asistencia. Pero bueno, los números. Sí, después no quiero que vayan a decir, ah, no, porque no lo vimos, no lo dio.
No, no estuvieron, que es otra cosa, pero bueno. Eh, Bueno, entonces va a cambiar la fila 3, o sea que ya la fila uno y la 2 no la, copienla tal cual. 3, 1, menos 1, 4, 5, 2, y ahora sí hay que recalcular la fila 3. Hay que recalcular la fila 3. Eso es importante tener en claro qué fila van a modificar, o sea, qué fila está indicando la, la operación que hay que modificar. Fila 3. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y después tienen que tener en claro también cuál es la fila que están usando de auxiliar, ¿no? La fila 2. Entonces, este 4 se multiplica, el de la fila 2 se multiplica por menos 3, queda menos 12. Menos 1, menos 13. Menos 13. Después tenés 5 por menos 3, menos 15. Menos 2, menos 17. No, porque es por menos 3. A ver. 5 por menos 3, menos 15. Menos 2, menos 17. Y después tenemos 2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5. Igual controlemos, porque me puedo equivocar. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces practicado las tres operaciones elementales por fila, que es lo que vamos a pasar a usar ahora para los siguientes ejercicios para resolver por ejemplo, la matriz inversa o sistemas de ecuaciones lineales, como vamos a ver la clase que viene. A ver, perdón. ¿Llegó a sacar o no? Bien. Bueno, a ver, veamos en qué estábamos. El 5, el 6. Bueno, el 6, no, el 6 no hay que hacer cálculo, pero es para, a ver si les muestro acá en este PowerPoint. Bueno, acá nos adelanta, pero estos son los criterios para. Hay matrices que si reúnen ciertas características, se dice que son reducidas por fila. ¿Cuáles son esas características? Matrices que si tienen filas que son todos ceros, o sea, una fila nula, esas filas nulas están al final. Esa es una de las características. Después, la otra característica es que cada fila, el primer elemento no nulo es un número 1. Es un número 1. ¿Sí? Después, en la columna donde está ese 1 que se le llama pivot de la fila, los demás elementos son ceros. ¿Sí? Y el pivot de una fila inferior está más a la derecha que el pivot de la fila anterior. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de una matriz que sería reducida. Cumple con estas características. Miren, tiene una fila de todos ceros que está al final. Después, el primer elemento no nulo de la fila tiene que ser un 1. Bueno, acá arranca con un 1, listo. No importa después qué otros valores tiene, ese se llama el pivot de la fila. Después, la siguiente fila tiene que empezar con ceros y el primer elemento no nulo
tiene que ser un 1, ¿sí? Tiene que ser un 1 y ese 1 tiene que estar más a la derecha que el 1 de la fila anterior. Acá, por ejemplo, ¿eh? Podría haber estado acá el 1, pero bueno, está acá, sigue igual cumpliendo porque sigue estando más a la derecha que el 1 del pivot de la fila anterior. ¿Sí? Cuando tienen esas características, y después lo otro que dice acá es que donde hay un pivot, los demás elementos de la columna son ceros. Entonces acá hay un 1, todos los demás elementos de la columna son ceros. Acá hay un 1, también todos los demás elementos de la columna son valores cero, valores nulos. ¿Sí? Eso se conoce como matriz reducida. ¿Sí? Matriz reducida. Bueno, lo tienen que haber visto en el teórico, es más que nada teórico. Bueno, acá el trabajo práctico les muestra algunas matrices y les dice a ver si está, ¿dónde era el punto? No, el 6. Acá empieza. Esto, a ver, dice si se encuentra en su forma reducida. Uy, se va. Estoy tocando acá. Eh, Acá. Esto. ¿Está en forma reducida? No, esta no está reducida. Esta se dice que está escalonada, pero no está reducida. ¿Por qué? Porque, bueno, cumple, acá hay un 1, al debajo hay un 0. Acá hay un 1 que está más a la derecha que el otro, pero en la columna tiene un 5 acá. No está reducida. Eso se dice que está escalonado, pero no está reducido. ¿Mm? Esta es lo mismo. Hasta acá viene bien. Empieza con un 1, todos los demás elementos de la columna son 0. La siguiente fila puede empezar con 0, pero el primer elemento no nulo tiene que ser un 1. Ahí está. Y los demás elementos de la columna tienen que ser 0. Venimos bien. Y la tercera fila, bueno, empieza con 0. El primer elemento no nulo es un 1, pero los elementos de la columna no son todos 0. O sea, esta se dice que es escalonada, pero no es reducida. No son reducidas. Para que sean reducidas tendría que tener ceros en estos valores tendrían que ser cero, porque este es el pivot de la tercera fila, está en la tercera columna, todos los demás elementos de la columna tienen que ser ceros. ¿Sí? Esta sí, esta sí está reducida. Esta sí está reducida. Empieza con un 1, los demás elementos son 0 de la columna. Después la segunda fila empieza con 0, el primer elemento no nulo es un 1 y los demás elementos de la columna son ceros. Bueno, esa sí está reducida. ¿Sí? No importa, qué es lo que pasa después. No, lo que ves es el pivot, el primer elemento no nulo, que tiene que ser un 1 y los elementos siguientes de la columna tienen que ser ceros. ¿Sí? Esta sí está reducida, la C sí estaría reducida. Escalonada, pero no reducida. Escalonada también. Sí. No, seguramente te van a pedir que la lleves a la forma escalonada o escalonada reducida. O la vamos a aplicar para lo que es porque hace la diferencia de lo que habla el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Cuando el método de Gauss va a aplicar operaciones elementales hasta que la matriz esté escalonada, que sería como esto. ¿Sí? Y el método de Gauss-Jordan no, dice, hay que llevarlo a la forma escalonada reducida. ¿Mm? Entonces, lo más probable, o sea, uno hace esto para encontrar la matriz inversa o para resolver sistemas de ecuación, ya sea por el método de Gauss o de Gauss-Jordan. ¿Sí?
Pero sí hay que llevar, para esas aplicaciones va a haber que llevar a escalonado reducido. Esta, mm, esta sí también está reducida. ¿Ven? Un 1, ceros debajo, empieza con el primer 1, está más a la derecha de la fila anterior y todos los elementos de la columna son ceros y después este también. Acá hay un 1, bueno, acá no, porque acá tendría que ser 0. Esta entonces no está reducida, porque acá está el elemento pivot de esta fila y eh, tendría que ser 0 estos elementos, este y este. ¿Sí? Así que esa no es reducida. Y esta tampoco, son escalonadas. ¿Por qué no es esta? Porque acá tendría que ser, si acá está el pivot, acá tendría que haber un 0. Bueno, acá está lo que preguntamos. Determinar las matrices reducidas por fila utilizando operaciones elementales. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Eso hacemos ahora. Bueno, empecemos entonces con una fácil, con la que es de 2 por 2. Voy a copiar acá entonces la matriz a 0 le llamemos, es la con la que empezamos. Entonces tenemos 3, 5, 1, 3. Bueno, acá entonces se produce muchas veces lo que le digo yo, el síndrome de la hoja en blanco. O sea, ¿qué operación hago? ¿Por dónde arranco? ¿Sí? Le voy a dar algunos tips de cómo sería. Si ustedes tienen diga, a ver, ¿en cuál era esta? Si fuera toda la fila. Si hay una fila de todos ceros, tiene que estar al final. Acá no es reducida por el hecho de que acá, como este es el pivot es el 1 con el que empieza la fila como con valor no nulo. Puede empezar con ceros, pero el primer elemento con el que tiene que empezar distinto de cero tiene que ser un 1. Y donde esté el 1, en esa columna estos elementos tienen que ser cero. Por eso esta no está reducida. En cada columna donde hay un pivot, y el pivot es el primer 1 que encontremos. En este caso, por ejemplo, que tiene 3 unos la fila, el pivot es este, el primero nada más. Entonces, lo que importa es que sean 0 los elementos de la columna donde está el pivot. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podría haber habido otro número distinto de 0 y lo mismo seguía todavía cumpliendo de ser reducida. Pero acá es donde se complica cuando ya tenés el pivot de la tercera fila, entonces acá en esa columna tendrían que ser 0 los valores. ¿Sí? Igual esto es como un resultado al que uno llega después de aplicar sucesivas operaciones elementales. O sea, uno obtiene la matriz reducida porque aplica operaciones elementales. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos por hacer ahora? El punto 7 lo que dice es, bueno, determine la matriz reducida por fila de estas matrices mediante operaciones elementales, que es el camino. Lo que les decía,
el síndrome de la hoja en blanco. ¿Qué operaciones elementales aplico acá? Bueno, como sugerencia, porque nosotros necesitamos que acá haya un 1. ¿Sí? Necesitamos que acá haya un 1. Pero nosotros el 1 lo tenemos en la fila 2. Entonces la estrategia es, si hay un 1 en otra fila, bueno, intercambiemos la fila para que ese pase a estar en la ubicación en la que necesitamos el pivot. No, hay que ir por fila, hay que ir haciendo. Sí, hay que ir haciéndolo por fila. Eh, Se puede hacer operaciones por columna, pero ya tengo que hacer todo por columna. Es todo por columna y es como más, no es tan claro de ver. Bueno, entonces acá la primera operación que vamos a hacer, así, es intercambiar la fila 1 con la fila 2. Fila 1 la intercambiamos con la fila 2. Ya se van a dar cuenta que después es bastante repetitivo esto. O sea, una vez que ya la incorporan, la practican a la estrategia, ya solito van a empezar a mirar dónde hay un 1. Bueno, ese 1 lo subo, ¿sí? Si es que hay un 1. Después vamos a ver casos que no haya un 1, cómo hacemos para que aparezca un 1. Bueno, entonces la nueva matriz resulta de aplicar esa operación elemental. Entonces ahora va a ir 1, 3, 3, 5. Cambiamos la fila 1 con la fila 2. Ahí está, ya tenemos el pivot. Bueno, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, hacer que esto se haga 0. Hacer que esto se haga 0. Ese 3, si ya tenemos el pivot, todos los demás elementos de la columna tienen que ser ceros. Bueno, entonces esto se tiene que convertir en un 0. ¿Dónde está el 3 que necesitamos que se cambie? Está en la fila 2. O sea que nosotros ahora necesitamos modificar la fila 2. ¿Cómo la vamos a modificar a la fila 2? Bueno, con los elementos que ya tiene esa fila 2, le vamos a tener que sumar una cantidad que haga que esto se haga 0. ¿Con cuánto se hace 0 esto? Con menos 3. Entonces, como acá tengo un 1, entonces en la fila 1 tengo un 1, lo voy a multiplicar por menos 3. Lo voy a multiplicar por menos 3 para que así 1 por menos 3, más el 3, ahí aparece el 0 que necesitamos. ¿Se entiende? Me focalizo en eso, no me importa después los otros valores que se hacen. Primero necesito anular esa posición. ¿Sí? Por eso, la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicado por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Bueno, porque acá tengo un 3. Entonces tengo que multiplicar por el opuesto. Si acá tengo un 1, multiplico por el opuesto para que al sumarlo se haga 0. Entonces acá le vamos a llamar la matriz A2. ¿Se entiende? La fila 1 sigue siendo 1, 3. Y la fila 2 ahora 1 por menos 3, más 3, 0. 3 por menos 3, menos 9, más 5, menos 4. ¿Sí? ¿Se entiende cómo dice? A veces lo anoto acá. Fue 1 por menos 3, más 3. Eso me dio el 0. Es este por este, más este. Ahora es 3 por menos 3, menos 9, más 5, menos 4. ¿Se entiende? Después fue 3 por menos 3, más 5. ¿Sí? Después todos los elementos de la fila, de a uno por vez, se van multiplicando por menos 3 y se le va sumando el elemento correspondiente, o sea, en la misma columna de la otra fila. Bueno, esto es lo más difícil esto es lo más difícil de todo este práctico. Aprender a utilizar las operaciones elementales, ir eligiendo las operaciones elementales para ir reduciendo la matriz. Ya lo vemos ahora con el siguiente paso. Ahora, ¿qué necesitamos acá nosotros? Un 1. Ahora necesitamos que esto sea un 1. ¿Cómo vamos a hacer que eso sea 1? Lo multiplicamos por menos un cuarto. ¿Sí? Lo multiplicamos por menos un cuarto. ¿Sí? Porque 4
menos 4 por menos un cuarto. Bueno, se hace menos por menos, va a ser más, ¿no? Y acá simplificamos el 4 con el 4, entonces queda 1. Entonces la estrategia es multiplicar por el recíproco sería del número que tienen ahí para que aparezca el 1. Y esa estrategia la van a tener que aplicar siempre. ¿Dónde está el 4? Está en la fila 2. En la fila 2. Bueno, ¿cómo la vamos a modificar esa fila 2? Bueno, multiplicando los elementos de la fila 2 por menos un cuarto, por el recíproco de ese valor. ¿Sí? Por el recíproco de ese valor. Si acá, por ejemplo, estuviese 3 medios, bueno, lo multiplico por 2 tercios. ¿Sí? Por el recíproco. O sea, se da vuelta la fracción. Entonces ahí, a 3, 1, 3. Bueno, 0 por menos un cuarto sigue siendo 0. Y menos 4 por menos un cuarto queda 1. Ya nos queda una sola operación para que esto quede reducido. Ahí está escalonado, pero no está en forma reducida. ¿Por qué digo que está escalonado? Porque, bueno, falta anular los demás elementos de la columna donde está el pivot. Acá el pivot de la fila 2 es este 1. Bueno, hay que anularle los elementos de la columna. Pero bueno, ya lo hicimos a eso, el razonamiento hace rato cuando queríamos anular este 3 que estaba acá, ahora tenemos que anular el 3 que está acá. ¿Sí? O sea, ahora el objetivo, hacerlo 0 este. Hay que hacerlo 0. Hacerlo 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿dónde está ese número? Está en la fila 1. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, hay que sumarle un menos 3. Pero ¿cómo hacemos para sumarle el menos 3? O sea, lo que está en la fila 1, que es ese 3, perdón, es en la fila 1, más, vamos a usar como auxiliar la fila 2, que es la que tenemos, y vamos a usar la fila donde esté el 1 en la misma columna para que sea más fácil la multiplicación. O sea, tiene que ser la fila 2 multiplicada por menos 3. ¿Por qué? Porque ahí este 1 multiplicado por menos 3 es menos 3, más el 3 que está ahí se hace 0. Bueno, este acá. ¿Se entiende eso? Esto es práctica, chicos. Vayan a su casa, practíquenlo, van a ver cómo van a renegar. Ya con los tips que le di, van a adelantar bastante. Bueno, entonces la fila 2 no cambia, 0, 1 no cambia. Y empezamos a recalcular la fila 1. Entonces 0 por menos 3 es 0. Por suerte, más el 1, no pierdo el 1 que ya estaba. ¿Sí? Y ahora va 1 por menos 3, menos 3, más el 3 que está ahí, 0. Listo. Esto es ya una matriz reducida. Ahí está la matriz reducida. La que está la anterior es la matriz escalonada. Cuando ya le hacemos 0 los elementos de la columna, entonces ahí ya está reducida. Bueno, ven que entonces aplicamos las tres operaciones elementales. Intercambiamos fila. Lo que no hicimos es multiplicar por un... sí, acá multiplicamos por un escalar. Y después usamos dos veces esta de a una fila sumarle otra previamente multiplicada por un escalar. Podemos empezar a hacer la B. Como les digo, esto con la práctica se aclara el procedimiento, se aclara la estrategia que tienen que seguir.
La semana que viene les voy a mostrar. Les voy a poner en un... A ver. Les voy a poner en el aula virtual porque en el aula virtual hay un link, pero ya no está funcionando una calculadora. Calculadora, buscar. Acá le vamos a poner inversa. Inversa. 30 de abril. Este pues. Voy a ver si está funcionando. Acá usando la... usando usando Gemini, pidiéndole ahí, interactuando, lo que hice fue crear una calculadora de matriz inversa para que usted, este link se lo voy a poner en el aula virtual, ¿sí? Mañana a la mañana lo voy a poner el link para que practiquen. Acá están los ejercicios acá dice el 7B y el 7C, que son los que quedan ahí del práctico, con B y con C. No sé, debería estar con la D también, pero la D creo que no se resuelve. No tiene solución. A ver, debería estar. ¿Dónde estamos? Acá. Si no, acá ustedes pueden poner los elementos de la matriz que quieran. ¿Sí? Acá pon, a ver cuál está ahí. Porque yo le puse los ejercicios del práctico. No, está uno cualquiera. Está uno cualquiera, pero si ustedes hacen clic acá, les va a cargar lo de la matriz B del ejercicio 7. Y si hacen clic acá, la C. Entonces eligen, por ejemplo, para ver, si quieren ver cómo se resuelve el ejercicio B. Entonces dice acá, empezar la resolución paso a paso. Bueno. Ah, no, pero este es para la matriz. Pero es para la, no, pero es para la matriz inversa. Es para la matriz inversa. Esto va a servir para la clase que viene. Eh, Después hice otro para sistemas de ecuaciones también. Bueno, ya les voy a poner, porque esto funciona un tiempo, la página web, y después lo quita. Y acá pueden ir chateando y preguntándole dudas. ¿Sí? Acá le pueden poner a ver eh, qué operación elemental aplico primero. Y ahí debería de responder. Vamos a ver. Ahí les va a decir cuál es la posición. No, no les dice la respuesta, pero les va ayudando a razonar. ¿Cuál es la primera ubicación que habría que atacar primero? Para que se parezca a la identidad. Claro, el 2 es o llevarlo a este 1, a multiplicarlo por menos 1 y llevarlo a la fila 1, porque este es un 1, este es un menos 1. Pero si lo multiplico por 1 ya sería 1. Y si lo cambio de fila ya lo tengo en la posición donde tengo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso le va a ir dando ahí. Pero este es para el método para encontrar la matriz inversa, por eso acá se agrega la ampliada. Pero las operaciones son las mismas. ¿Sí? A ver, empecemos. Hacemos el B, por lo menos lo empezamos. Antes de irnos, hagamos como para que practique. Esto practíquenlo. Practíquenlo sí o sí porque vamos a seguir trabajando con esto la clase que viene y es lo que va para el parcial. Acá está la matriz B. Bueno, en la matriz B el 1 ya está. El 1 ya está, entonces este le llamamos el B sub 0. Veamos cómo va a ser la B sub 1. El 1 ya está. Entonces, ¿qué deberíamos empezar a hacer? Y bueno, empecemos, hay que hacer 0 Hay que anular esto.
Sí. El trabajo práctico, el PDF, sí. Sí, tiene que estar. ¿No te salió? Ya me voy a fijar. Debería estar de años anteriores. Capaz que no lo publicar, ya lo voy a fijar. Ya voy a entrar mañana tempranito, entro y lo busco. Bueno, hay que anular esto. El uno ya está. Entonces hay que hacer cero este. Y bueno, ¿cómo va a ser cero este? Sumando un 1. Que el uno ahí ya está, o sea que sería, ¿se entiende? Vamos a hacer la fila 2, que es donde está el elemento que quiero anular. Tomamos la fila 2 original y le sumamos la fila 1 multiplicada por 1. Bueno, sí, si lo sumas directamente es porque estás usando un escalar 1, implícitamente. Sí, no importa, es aclarar nomás que el escalar en este caso sería 1. Entonces vamos, 1, 2, 4, y la tercera fila también no va a cambiar, 2, 7, menos 3. Ahora calculen la nueva fila 2. Sería 1, bueno, por 1 más menos 1, 0, que era el que, o sea, se hace con toda la intención de que así sea. Después 2 por 1, 2, menos 1, 1. Menos 4 por 1, bueno, menos 4, más 5, 1. ¿Sí? Y ahora les muestro el otro. Ahora hay que anular esto. Hay que ir de manera organizada. Una vez que tienen el pivot, busquen anular todos los elementos de la columna de ese pivot. Después vamos a ir a buscar el siguiente pivot para la otra fila. Pero una vez que tienen el pivot de la fila, anulen los elementos de la columna. Eso sería como para cómo organizarse. Ahora hay que anular esto. Hay que anular. Bueno, lo más fácil es a este 1 multiplicarlo por menos 2 y sumarle ahí, ¿verdad? Entonces, eso está en la fila 3. La fila 3 ahora va a cambiar en la fila 3 más la fila 1 es multiplicarlo por el opuesto de este número, o sea, lo multiplico por menos 2. Para que al sumarlo se haga 0, nosotros necesitamos que se haga 0. Entonces ahí va b sub 2. Ya se hace sobre esta matriz, ¿no? No sobre la que empezamos, sino sobre la del paso anterior. Entonces, la fila 1 y la 2 no cambian. 1, 2, 4, 0, 1, 1. La que cambia es la fila 3. Tengan en cuenta eso también. Ahora es 1 por menos 2, más 2, el 0 que queríamos. 2 por menos 2, menos 4, más 7, 3. 4 por menos 2, menos 8, menos 3, menos 11. Bien, ahí está. ¿Cómo sigue acá la historia? Bueno, para la fila 2 ya tienen el pivot acá. El pivot ya está el 1. O sea que lo que hay que hacer es anular eso, y hay que anular esto. Entonces, para anular esos números, usen como fila auxiliar la 2, que es donde está el pivot. Úsenla la fila 2. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cuáles serían las dos operaciones que vienen? Con esto terminamos. Sería, ¿dónde está este 2? Está en la fila 1. Entonces va a ser la fila 1, la recalculamos tomando la fila 1 original más la fila 2 donde está el pivot, este pivot para esa columna, multiplicado por menos 2. Eso sería para anular esto. Para anular, toman esa. Y la otra operación, para anular este 3, eso está en la fila 3. Para anular entonces, bueno, a la fila 3 la modifican. Toman como base la fila 3 original y le suman la fila 2, que es donde está el pivot, el 1, multiplicado en este caso por menos 3, lo tienen que multiplicar siempre por el opuesto de ese elemento, por menos 3.
Bueno, con eso ya se le va a hacer esto 0. Y después acá va a quedar un número, no sé bien cuánto es. Eso puede ser que les quede 5. Bueno, lo que van a hacer es multiplicar la fila por un quinto para que ahí aparezca el 1. Y de ahí ya les quedará anular estos dos elementos de acá. O sea, ya se repite. ¿Sí? O sea que después que anulen esto, acá va a quedar un número. La siguiente operación va a ser multiplicar por el recíproco de ese número y después anular esto para que ya les quede en la forma reducida la matriz. Hay que anular la otra, o sea, tomarlo a esa, sí. Y después acá, por ejemplo, acá como voy a elegir este pivot, pero acá donde está el 1, acá hay un 0, o sea, por más que le multipliques por el número que sea, va a seguir siendo 0, entonces no lo vas a perder al 1. Va a ser 0 más el 1 que ya tenés. Se suma. Por eso es importante primero, una vez que tenés el pivot, anular todo eso. Porque si te pones a buscar un 1 en otro lado, después vas a volver a perderlo al 1 que ya tenías. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ordenarse y anular las columnas. Una vez que tienen el pivot, anular la columna, todos los elementos de la columna del pivot. Bueno, nos vemos el martes que viene. Acuérdense que el parcial sería la semana que viene nomás. El jueves de la semana que viene, o sea que el martes que viene es la última clase y ahí vemos lo que es matriz inversa y sistema de ecuaciones. Vayan practicando igual si tienen ya